Libro Emociones que matan, por el médico Don Colbert. Tema 5. El vínculo entre la ira y el dolor. Kelly vino a verme después de haber visto a 3 médicos clínicos, a un especialista y a 2 quiroprácticos. Tenía una cita con el especialista en dolor al mes siguiente. Su problema, intenso dolor de espalda y diversos dolores que parecían ir cambiando de lugar en su cuerpo. Un día era la cabeza y al otro día el estómago. No pasa casi un día en que no sienta dolor bastante severo en alguna parte, me dijo. Tengo solamente 46 años y no me parece normal. Le aseguré que sentir dolor bastante severo en algún lugar no era normal a ninguna edad. Le pregunté cuándo había comenzado este dolor, a lo que comentó hace unos 4 años. Le pedí que me hablara sobre su vida, su familia, en especial de los últimos 5 a 7 años. Han sido mis años más difíciles, respondió Kelly. Luego resumió su vida adulta. Ella y su esposo Wills se habían casado mientras estaban en la universidad. Ambos trabajaron y estudiaron durante los siguientes 3 años hasta que se graduaron. Kelly se graduó en educación infantil y Willis en artes gráficas. Obtuvieron sendos empleos y un año después de su graduación, Kelly tuvo su primer bebé. A los 2 años tuvieron otro bebé y en los siguientes 20 años se mudaron 3 veces a 3 estados diferentes a medida que Willie encontraba mejores empleos. Kelly siempre logró encontrar trabajo. Luego, unos 5 años antes, su vida económica comenzó a decaer, con uno de sus hijos en la universidad y otro cerca de terminar la escuela secundaria. El esposo perdió su empleo y también el siguiente y el siguiente. En total, había pasado por 5 empleos en 4 años. Parecía no poder sostenerse, dijo Kelly. En esos 4 años trabajó solamente 19 meses. Todo el ingreso familiar caía sobre mis hombros. Era mucha presión, en especial para el salario de una maestra de jardín de infantes. ¿Se vio afectada tu relación con Willy? Le pregunté. Sí, claro, respondió. Traté de apoyarlo. Luego comencé a oír comentarios y rumores sobre que Will era demasiado arrogante, poco estable y poco confiable en el trabajo. Sabía que Will siempre había tenido esas tendencias, pero de repente parecía no poder controlarse. Me sentí enojada de veras, porque saboteaba no solo su propia carrera, sino además nuestra economía familiar y el futuro de nuestros hijos. Estaba enojada porque no enfrentaba el hecho de que todos esos cambios de empleo en realidad habían sido su culpa. Estaba enojada porque ponía toda la presión y responsabilidad del ingreso familiar sobre mí. Él se daba cuenta de que yo estaba molesta y frustrada, aunque nunca le grité. De hecho, ni siquiera hablamos sobre cómo me sentía yo. Creo que sabía que estaba enojada, pero que pensaba que yo tendría que soportar esa carga y que nada tenía que ver con él. ¿Cambió luego? ¿Algo después? Pregunté. Bueno, finalmente consiguió un empleo, no de artes gráficas, y pudo conservarlo. Nuestra hija dejó la universidad durante un año para trabajar. Nuestro hijo fue a la universidad pública en lugar de ir a la que realmente quería ir. Creo que todavía sigo un poco enojada por la incapacidad de Will para mantener un empleo. Ha tenido un impacto en las vidas de nuestros hijos y creo que ha sido negativo. Kelly preguntó entonces, ¿qué puede tener que ver todo esto con mi dolor de espalda? Mucho, le respondí. Subtítulo, en la raíz del dolor. La hostilidad y la ira están directamente relacionadas con el dolor en muchas personas. No debiera sorprendernos. Durante milenios, la Biblia nos ha dicho, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. Serás para mí cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías 15, del 17 al 18. Muchos me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí.
Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Salmos 129, 2 y 3. La indignación, claro, es una forma de ira, de enojo justo. Afligir, según el diccionario de la Real Academia Española, significa causar molestia o sufrimiento físico, causar tristeza o angustia moral, sentir sufrimiento físico o pesadumbre moral. Los ataques emocionales en contra del salmista le causaban directamente un efecto doloroso en la espalda, como el que había un arado al pasarle por encima como si él fuera un campo. ¿Qué hay de la ciencia que vincula las emociones tóxicas de hostilidad o enojo con el dolor? El doctor John Sard, profesor de medicina clínica rehabilitadora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, ha tratado a miles de pacientes con dolores de espalda. A comienzo de la década de 1970, Sard comenzó a cuestionar los diagnósticos y tratamientos populares para el dolor de la espalda. Se preguntaba por qué el nivel del dolor de una persona y los hallazgos en sus exámenes físicos no se condescendían. A veces sus hallazgos sugerían que las anormalidades estructurales, incluyendo hernias de disco, no tenían nada que ver o muy poco con el nivel de dolor que la persona refería. Sard comenzó a efectuar preguntas a sus pacientes con dolor de espalda crónico y descubrió que el 88% tenía un historial de reacciones ante la tensión. Los que sufrían dolor de espalda por lo general también tenían dolor de cabeza por tensión, eczema, colitis, úlceras, asmas, fiebre del heno, enuresis, orinar con frecuencia, también colon irritable. El doctor Sard concluyó que los espasmos dolorosos en la espalda y el dolor crónico a menudo eran resultados de tensión crónica, estrés, frustración, ansiedad, ira reprimida y preocupación. Enunció la teoría de que la tensión tenía impacto en la circulación sanguínea a los músculos de la espalda. La tensión hacía que se contrajeran los vasos sanguíneos que proveen de sangre a los músculos y los nervios de la espalda. Como resultado se producen espasmos dolorosos. Esto eventualmente puede llevar a la sensación de pinchazos y hasta menor fuerza de los músculos. La contracción crónica de los vasos sanguíneos produciría otra consecuencia negativa, una acumulación de desechos metabólicos de los músculos. Una de las tareas del sistema de circulación es el de transportar los desechos de las células y tejidos hacia los órganos excresores, en especial los riñones e intestinos, pero también a la piel. Cuando se contraen los vasos sanguíneos se acumulan los desechos y se llena el tejido muscular con desecho metabólico. La zona lumbar no es la única que se ve afectada. Los músculos del cuello, los hombros, las nalgas, los brazos y las piernas también pueden sufrir este impacto. Como resultado, se puede llegar a un diagnóstico de fibromialgia, fibrositis, miofascitis, lesión repetida por estrés y otras dolencias. El doctor Sard llamó a esta condición del dolor crónico síndrome de miositis por tensión. Antes de sus hallazgos y de dar un nombre al síndrome de miositis por tensión, el doctor Sard había estado tratando a sus pacientes con dolor de espalda crónico según la relación del dolor con hernia de disco, artritis y demás. En general, muchos de sus pacientes habían experimentado leves mejorías, lo cual no es poco usual en personas con dolor de espalda crónico. Muchas personas con dolor de espalda le dirán que han sufrido esto durante 10, 20, 30 o más años, aunque haya pasado por diversos tratamientos y terapias. La mejoría parece temporaria en muchos casos. Después de su investigación, el doctor Sard comenzó a tratar los componentes emocionales subyacentes en relación al síndrome de miositis tensional, además de toda anormalidad estructural. Sus pacientes comenzaron a mejorar dramáticamente. Observó con asombro que más del 90% de sus pacientes reportaban que ya no tenían dolor de espaldas. Además, entre el 90 y el 95% de los pacientes del Dr. San sanaron permanentemente, es decir, que muy rara vez volvieron a sufrir dolor de espalda. Y ahora, frecuentemente, yo recomiendo los libros del Dr. Sarn.
a gente que viene a mí con dolor crónico de espalda. Subtítulo: el dolor emocional puede causar dolor físico. Cuando hablamos de una persona que nos molesta, que nos enoja o nos causa dolor emocional, por lo general decimos que es un dolor de cabeza. Cuando terminamos con una relación de amor o cuando sentimos gran pena por una pérdida, muchas veces decimos que nos duele el corazón. Cuando alguien nos rechaza, nos critica o enoja, decimos a veces que nos lastimó. Así es, en verdad, pero ¿qué tipo de dolor emocional se convierte de veras en una dolencia física? ¿Es el dolor emocional que la persona ha reprimido? Muchos padres les dicen a sus hijos que está mal que expresen abiertamente sus emociones. Los niños oyen que los hombres no lloran o que es feo ser llorona. Entienden que la expresión de las emociones es de mala educación. En algunos casos los padres castigan a sus hijos por expresar sus emociones, incluso cuando los niños los expresan de manera adecuada y por razones válidas. Además, hay estudios psiquiátricos que muestran que los niños que viven con falta de aprobación o respeto por sus sentimientos cuando son muy pequeños, automáticamente desarrollan una tendencia a reprimir emociones. Cuando estos niños sienten que sus padres, maestros, hermanos, entrenadores o personas con autoridad no valoran lo que piensan o sienten, tienden a dejar de valorar sus propias emociones. Subtítulo: la Biblia habla de la ira. La Biblia tiene cantidad de pasajes que se refieren directamente a la ira. Uno de los versículos más sobresalientes hablan de que debemos enfrentar rápidamente los temas y situaciones que nos causan enojo en lugar de reprimir nuestros sentimientos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Lea también el Salmo 4, verso 4. No hay nada malo en el enojo como emoción. Lo que sí es malo es cómo expresamos nuestro enojo. Por ejemplo, con acciones de violencia contra otros, dañando pertenencias de otros y demás. Lo que también nos daña es aferrarnos al enojo y permitir que crezca dentro de nosotros, haciendo que vivamos en ira perpetua. Jesús enseñó: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5, versos 21 y 22. Jesús estaba igualando la actitud continua de la ira, la hostilidad que nos haría matar si tuviéramos la oportunidad de hacerlo, con el asesinato de hecho. Para él, esta ira continua en una persona era espiritualmente igual de dañina que un asesinato perpetrado en verdad. La gente cuando estaba enojada solía decir la palabra racá. Las expresiones verbales de enojo pueden ser tan dañinas como los actos físicos de violencia en contra de una persona. En verdad, a menudo reaccionamos ante las palabras o la actitud que percibimos en otros de manera idéntica a la que manifestaríamos si otra persona nos pegara. El viejo adagio, a palabras necias, oídos sordos, no es cierto. Las palabras pueden tener un impacto emocional devastador en otra persona. Subtítulo: represión temporaria o permanente. Reprimir determinadas emociones puede ser saludable a corto plazo, y reprimir una respuesta automática puede darle a la persona un poco más de tiempo para enfrentar emociones que quizás le sobrecogieran totalmente si hubiera de actuar súbitamente. Este sucede en especial cuando muere un ser amado. ¿Alguna vez ha notado que los familiares del fallecido parecen estar más serenos que otras personas antes de la muerte de un ser querido? Lo que ha sucedido es que en sus mentes reprimen o bloquean la respuesta de pena sobrecogedora durante un corto periodo. Los deudos podrán estar en este estado de negación durante días o semanas, hasta que sus emociones logren ver la realidad de su pérdida. Esa es una acción normal, defensiva y saludable de nuestra mente. Lo que no es saludable es que enterremos o neguemos indefinidamente las emociones desagradables o sobrecogedoras, emociones que serían más saludable enfrentar para poder elaborar. Cuando fingimos que todo está bien, aunque no lo esté, cuando nos decimos a nosotros mismos y a los demás:
que no ha sucedido nada malo cuando sí pasó, cuando actuamos como si no hubiéramos sufrido una pérdida o dolor, aunque sí la hayamos sufrido, entonces estamos escondiendo lo que deberíamos de expresar. Cuando una persona comienza a empacar y esconder emociones poderosas y devastadoras en el armario de su alma, se está preparando para tener problemas. A lo largo de los años, muchas personas se vuelven expertas en no sentir lo que sienten. Llegan a ser profesionales en ocultar y enterrar todo sentimiento doloroso o que otros no acepten. Lo que sucede cuando hacemos esto, cuando nos guardamos la expresión de la frustración, el enojo o el rechazo, cuando nos negamos a llorar o a dar voz a nuestros dolores, es que nuestra mente percibe que estamos en peligro. Las emociones negativas que estamos sintiendo y que nos causan dolor se convierten en emociones que intentamos evitar o rechazar. Se inicia un ciclo negativo. Cuando más experimentamos emociones negativas y no las expresamos, tanta más presión vamos juntando dentro y nuestras mentes perciben que estamos en situación de peligro, con lo cual sentimos que debemos huir, encerrar aún más nuestras emociones o pelear, enojarnos contra las emociones. El resultado puede ser ira interior, miedo o ansiedad, que sale a la luz debajo de la superficie de la expresión durante años o décadas. El proceso inicial de aprender a ocultar emociones es un proceso consciente. El niño debe pelear consigo mismo para no sentir miedo o para no llorar cuando alguien le insulta. Con el tiempo este proceso de ocultar emociones se vuelve un acto subconsciente y ya no cuesta tanto esfuerzo porque es una respuesta casi instintiva y automática ante lo que sea negativo. La Biblia nos alienta. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 23, 24. El espíritu de la mente es el subconsciente, la parte de nuestro pensamiento más directamente relacionada con nuestra alma y espíritu. Las emociones bloqueadas o reprimidas ocurren automáticamente en nuestro subconsciente y a menudo no somos conscientes de ellas. Esta es la área que necesita renovación espiritual. Hablaré de esto más adelante en los capítulos sobre el perdón, el amor, el reemplazo del pensamiento distorsionado y el gozo. Señales de que hay emociones reprimidas. Pero si reprimir emociones es algo mayormente subconsciente, ¿cómo saber si lo estoy haciendo? Preguntará usted. He visto cantidad de tendencias psicológicas en mis pacientes, además de la manifestación del dolor. La gente que tiene respuestas emocionales reprimidas desde la infancia o desde hace ya mucho tiempo suele expresar una o más de las siguientes cosas. Perfeccionismo. Los que reprimen emociones intentan mantener todo perfecto en su vida para que no haya motivo de rechazo, fracaso o crítica. Deseo de controlar. Los que reprimen emociones suelen intentar controlar todos los aspectos de su vida y también de las personas que les rodean para que no hayan emociones con oportunidad de interrumpir o demostrarse. Duda y crítica acerca de sí mismos. Muy a menudo las personas con emociones reprimidas crecieron en ambientes en los que no se sentían amados o donde sentían rechazo cuando niños. De algún modo no vivieron la seguridad y el vínculo de una relación padres e hijos normal. Como resultado tiene bajo autoestima y sentimientos de poca autovalía, aunque hayan logrado mucho más adelante en su vida. Esta baja autoestima tan arraigada suele manifestarse en duda acerca de sí mismo, como por ejemplo, no poder tomar decisiones o la tendencia de evitar de tomar decisiones o establecer metas específicas. Una insatisfacción respecto de las decisiones del pasado al punto de que la persona se niega a tomar decisiones futuras. Otros, con baja autoestima, suelen criticarse demasiado, ridiculizando sus defectos, desechando elogios y haciendo comentarios abiertamente críticos sobre sus propios errores, defectos o equivocaciones. Suelen ser los que responden instintivamente ante una nueva idea o situación diciendo no sé, o no estoy seguro, o no creo que sea buena idea.
inclusive antes de haber oído la idea o explorado la posibilidad de la nueva situación. Al conocer gente nueva o encontrar nuevas circunstancias, quizás repentinamente se vuelvan tímidas o retraídas. Subtítulo: Cinismo y crítica. Los que tienen emociones reprimidas a veces tratan de desviar la atención de sí mismos hacia otros para evitar rechazo, pena o angustia emocional. Puede convertirse en maestras del comentario crítico y el cinismo hacia los demás. Promiscuidad. Esta respuesta puede parecer extraña, pero mucha gente con baja autoestima y emociones reprimidas hacen grande esfuerzo por agradar a todos y a buscar expresiones de afecto en lugares y personas poco probables. Pueden llegar a ser abiertamente promiscuos en su deseo por vivir el afecto y la seguridad que no tuvieron de pequeños y para compensar el rechazo que sintieron con un excónyuge. Explosión de emoción. Subtítulo: Pregúntese lo siguiente: ¿parece exagerada mi respuesta ante ocurrencias cotidianas y simples? ¿Me hace llorar de repente una canción? ¿Despierta en mí una cantidad de emociones confusas un perfume en particular? ¿Tengo recuerdos instantáneos o pesadillas sobre eventos traumáticos en el pasado como un divorcio o episodios de abuso? Presento reacción emocional fuerte cuando veo a alguien a la distancia en una fotografía, incluyendo la fotografía de un objeto inanimado. Sepa que cuando estas reacciones y recuerdos disparan una respuesta de estrés, quizás estén tratando de decirle algo. Una de mis pacientes me dijo que se enojaba mucho cada vez que olía menta. La Navidad le era un momento muy difícil. La Navidad, las golosinas y el olor de la menta estaban íntimamente ligados. ¿Por qué? Cuando me habló de su vida, reveló que su tío la tocaba con regularidad. Durante estos ataques sexuales que siempre parecían haber sucedido en la sala de estar, solía desviar la mirada hacia un jarrón de mentas que había sobre la mesa cerca del sofá. No me extrañó entonces que el olor a menta despertara en ella la amargura, la ira y el resentimiento. Subtítulo: Cuanto más fuerte la emoción, tanto más fuerte la explosión. Una de las cosas que descubrieron quienes han estudiado la relación entre la mente y el cuerpo es que cuanto más fuerte sea la emoción que se reprime la persona, tanto más potente o explosiva será la liberación de esa emoción más adelante en su vida. La ira o enojo extremo que reprimimos a veces escapa de la mente inconsciente, como un criminal escapa de su celda en la cárcel, pero los traumas terribles de la infancia, incluyendo el abuso sexual físico y emocional, la humillación en público o el rechazo severo, son experiencias que pueden causar una ira o dolor interior que explota en ocasiones de manera violenta más tarde en la vida, a veces como expresión de abuso hacia otros, en ocasiones como pesadillas tremendas o insomnio, y otras veces como un torrente interminable de lágrimas o acciones diversas que como cultura describimos como insanas, gritos, autoflagelación, etc. ¿Qué otro tipo de experiencias crean emociones que la gente suele reprimir? Aquí les enumero algunas de las más frecuentes. La depresión o enfermedad prolongada de uno de los padres. Esto en la niñez da una sensación de miedo e inseguridad y a veces profundo enojo porque este padre o esta madre no brindan lo necesario. Circunstancias que producen gran ansiedad como la guerra, imágenes o discursos vívidos de la guerra, violencia y terrorismo, divorcio y separación del matrimonio, extrema pobreza o mudanzas reiteradas. Nuevamente, el niño tenderá a percibir estas circunstancias como la creación de un ambiente inestable, inseguro, que inspira temor y quizás siente enojo porque los padres no le brindaban lo que necesita. El alcoholismo o la drogadicción. Nuevamente el niño podrá internalizar la adicción de uno de los padres como entorno inseguro que inspira miedo. Extrema rigidez, padres muy estrictos o falta de afecto. El niño podrá percibir que uno de sus padres lo rechaza o que lo juzga mal, con lo cual puede sentir enojo. Las emociones que quedan atrapadas dentro de las personas buscan resolución y expresión. Esto forma parte de la naturaleza de las emociones, porque deben sentirse y expresarse.
Si nos negamos a dejar que salgan a la luz las emociones, se esforzarán por lograrlo. La mente inconsciente tiene que trabajar más y más para poderlas mantener bajo el velo que le esconde. Las emociones no mueren, las enterramos, pero enterramos algo que todavía está vivo. Es como llenar una jarra con agua. Podemos verter un vaso tras otro de emociones negativas en la jarra hasta que ésta esté a punto de desbordar. Y luego la experiencia negativa más sencilla puede hacer que la jarra desborde. Los que entierran emociones negativas, en especial el enojo y la hostilidad durante años, no necesitan demasiado para que se disparen. El menor insulto de parte de un conductor que le corta el paso, de la persona que critica su trabajo, de alguien que ignora su presencia, puede producir una explosión que va mucho más allá de la respuesta normal. ¿Qué sucede en la expresión normal de cantidades pequeñas de enojo o miedo? Los músculos faciales se ponen tensos y todo el cuerpo puede parecer estar a punto de la parálisis temporaria. La respuesta física normal ante el enojo o el miedo es tensar el cuerpo, porque todo en la persona se prepara para pelear o huir. Cuando algo nos duele decimos ¡ay! Para expresar dolor. ¿Qué pasa si reprimimos el enojo y el miedo? Sentimos esa tensión normal, pero hacia adentro en lugar de hacia afuera. El cuerpo la transfiere a un grupo de músculos internos. El ay no se expresa durante un tiempo. Eventualmente despertamos con el cuello duro o con dolor de espalda y el ay encuentra una salida para expresarse. Subtítulo: el enojo es una respuesta condicionada. ¿Cómo es que el enojo se convierte en una respuesta automática que fluye de nuestra mente subconsciente? Sucede porque aprendemos el enojo a través de la exposición repetida o determinadas experiencias en nuestro entorno. Encuentro interesante que a pesar de que a menudo aprendemos a reprimir emociones en la infancia, este es el periodo en que nos bombardean las experiencias que despiertan emociones. Hasta las caricaturas parecen enseñar a los niños a reaccionar ante la vida con enojo y con ira. Lo mismo vale para muchos de los programas policiales en los horarios pico. Los medios nos enseñan a reaccionar ante la vida con un fusible corto, a sacar conclusiones inmediatas y a dar respuestas ingeniosas y súbitas. El enojo es una respuesta condicionada. La aprendemos a través de la reiteración y por medio de pistas o cosas en nuestro entorno que nos dan pie para enojarnos. El doctor Iván Pavlov, un cirujano ruso, demostró que podía enseñarles a los perros a salivar cuando sonara una campana. Inicialmente, cada vez que los perros recibían comida, también oían el sonido de la campana. Salivaban ante la presencia del alimento al principio, pero con el tiempo la asociación entre el sonido de la campana y la comida era tan fuerte y estaba tan arraigada que salivaban aunque sonara la campana y no se les diera comida. Este es un ejemplo de respuesta condicionada. De manera muy similar, aprendemos a expresar ira cuando enfrentamos estrés. Apenas se oye un grito, sacamos conclusiones apresuradas y respondemos de manera determinada, aunque la persona que grita no esté gritándonos a nosotros. Con el tiempo, la persona ni siquiera se da cuenta de qué es lo que dispara su ira. Simplemente está lista, tensa, lista para huir o pelear en todo momento. Un día quizá esté enojado y le grite el repartidor de periódico si no lo deja en el lugar indicado. Otro día quizás se enoje ante un vendedor incompetente o cuando la fila parece demasiado larga en la estación del servicio. Saldrá a la luz la expresión del enojo. La ira hierve de manera muy inadecuada. Si la persona vive mucho tiempo con ira reprimida, desafortunadamente las personas hostiles ni siquiera pueden darse cuenta de lo inadecuado de sus respuestas en relación a las circunstancias o situación que provocan sus reacciones. Subtítulo: poner el enojo cabeza abajo. ¿Qué podemos hacer con el enojo para impedir que se convierta en hostilidad? Quizás el primer y más importante consejo esté en la Biblia. Nuevamente, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Enfrente su enojo y ocúpese de este inmediatamente. Discúlpese enseguida. Pídale a Dios que le perdone sus arranques de ira.
Confiese ante Él su enojo y reciba su perdón inmediatamente. Una forma de controlar el enojo temporariamente es el tiempo muerto. De manera similar a la de un niño que se porta mal, cuando usted se enoja y está listo para responder de manera que más tarde lamentará, tómese un tiempo muerto. Vuélvase a enfocar su atención y sus pensamientos. Cálmese. Respire profundamente para poder hacerlo. Estos ejercicios aparecerán en mayor detalle más adelante. Respire profundo 5, 6 o 10 veces y con cada exhalación diga gracias para recordarse el don de la vida dado por Dios. Esto hará que su enojo se diluya porque la actitud de gratitud junto con la respiración profunda, lenta y abdominal induce a una respuesta de relajación y apaga y disminuye la respuesta ante el estrés. Apartarse rápidamente del enojo significa tragarse su orgullo y decir a la manera de Dios y no a mi manera. Continuará.